Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con los derechos digitales y la sociedad de la información. Este tema lo desarrollaré a través de 6 momentos. Número 1, sobre los conceptos fundamentales relacionados con el Internet, el ciberespacio y la sociedad de la información. 2, sobre las características del mundo digital. 3, sobre los fines, valores y principios aplicables al ordenamiento jurídico digital. 4, sobre los derechos digitales. 5, sobre la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Y, finalmente, como número 6, abordaré una definición acerca de los derechos digitales. En tal sentido, en lo que hace a los conceptos fundamentales, es importante señalar que la Real Academia de la Lengua Española señala que el Internet es una red informática mundial descentralizada formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Está diseñada el Internet como una tecnología abierta de libre uso para favorecer la comunicación global y con el propósito exclusivo de que las personas usuarias puedan comunicarse en el ciberespacio. Se considera también una red global de computadoras, así como una infraestructura global que conecta a millones de dispositivos y redes en todo el mundo. Por su parte, hablamos de ciberespacio en términos de la Real Academia de la Lengua Española para referirnos al ámbito virtual creado por medios informáticos. El ciberespacio es un término acuñado por William Gibson en su novela Neuromante en el año de 1984 y está referido al mundo artificial generado mediante la conexión al Internet. En otras palabras, ciberespacio es sinónimo de realidad virtual, es una construcción digital desarrollada por las computadoras. A su vez, el término ciberespacio deriva de cibernáutica, acuñado por Norbert Wiener, quien en los años de 1940 lo utilizó para hacer referencia al estudio de las analogías entre los sistemas de comunicación y de control de máquinas y los seres vivos. El ciberespacio es, pues, valga la expresión, el espacio donde se desarrollan las actividades digitales de comunicación, intercambio de información, comercio electrónico, abarca también toda la actividad en línea, incluyendo los sitios web como Wikipedia, Amazon, entre otras, diversas aplicaciones, redes sociales, servicios en la nube y cualquier interacción generada a través de dispositivos conectados al Internet. La Real Academia de la Lengua Española señala también que cibernauta es toda aquella persona que navega por el ciberespacio. Ahora bien, ¿qué debemos entender por sociedad de la información? La sociedad de la información es una fase de la sociedad en la que las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conocidas como TICs, juegan un papel fundamental en las relaciones sociales, económicas, laborales, políticas, educativas, culturales, entre otras, de todas las personas en el marco social, y forman parte de la vida cotidiana de las personas. En esta sociedad, en la sociedad de la información y el conocimiento, como también ha derivado en esta nueva concepción, son valiosos para el desarrollo social y económico. Alude también a hablar de sociedad de la información, implica también hablar de una sociedad interconectada. Es decir, podríamos mencionar que todo lo encontramos a un clic. Ahora bien, en lo que hace a las características que tiene el mundo digital, es importante señalar que Juan Carlos Riofrío señala que este mundo digital, este mundo del ciberespacio, tiene principalmente 5 características. Esas características son las siguientes. Número 1, el mundo digital es un mundo de exposición, es decir, un espacio de expresión humana donde todos sus actos están expuestos en algún grado hacia el público. 2.
es un mundo reflejo de la realidad. Es decir, existe un nexo causal entre el mundo real y el mundo virtual. Dicho en otras palabras, sin un mundo real, no hay un mundo virtual, no hay un ciberespacio. 3. Carece de espacio físico y material. En la gran aldea, como también se le denomina, la información digital no tiene peso que arrastrar ni masa que movilizar. Número 4. El mundo digital también se caracteriza por establecerse de que existe, pero es relativo. Esto implica que las cosas aparecen y desaparecen sin medida intermedia. Finalmente, como número 5, se señala dentro de las características del mundo digital que existe un amplio espacio de libertad y de responsabilidad, con matices propios que lo distinguen del mundo real. Es decir, que finalmente en el marco del ciberespacio se ejercen las diversas libertades, diversos derechos humanos de las personas, pero me parece que es importante señalar que debe de distinguirse entre el ejercicio de la libertad o de diversas libertades y derechos humanos y derechos fundamentales y el libertinaje. De tal manera que la regla para esta característica del ejercicio de las libertades sea, por su parte, el respeto hacia los derechos y libertades de diversas personas, de diversos cibernautas. Ahora bien, también es importante señalar que Juan Carlos Riofrío afirma que los fines, valores y principios generales del derecho que imperan en el orden jurídico real también imperan en el orden jurídico virtual. Esos principios son los que a continuación señalo. El principio pro persona, el principio pro libertate, el principio pro actione, el principio de igualdad, y dentro de los fines y valores específicos también coexisten la verdad, la belleza, la libertad, la honestidad y la paz. Se señala también diversos principios específicos de la sociedad de la información, tales como el principio de veracidad, el principio de objetividad, el principio de precisión, el principio de autenticidad, el principio de belleza, el principio de honestidad, de integridad y de relevancia de la información. También se suman a estos los principios de no confusión, los principios de no engaño, los principios de no imitación ilícita, los principios de distintividad y la unidad de signos distintivos. Así también, finalmente, se contemplan los principios de buena fe digital, el principio indubio pro informatione y pro debilis, en el marco del ejercicio de los derechos y libertades con responsabilidad y respeto a los derechos humanos en el ciberespacio. También Juan Carlos Riofrío considera que dentro de un contexto comunicativo en el mundo digital deben de protegerse al menos los siguientes derechos, y se refiere a derechos específicos con la connotación de derechos digitales. Estos derechos digitales que deben de protegerse en el marco del ciberespacio son los que a continuación señalo. 1. El derecho a existir digitalmente. Este derecho a la existencia digital parte de la premisa de que el primero de todos los derechos es precisamente el derecho a existir, el derecho a la vida. Sin vida no hay derecho que se pueda reclamar. Lo mismo sucede en el campo digital. Quien no tiene derecho a existir en el ciberespacio no tiene ningún derecho digital. Apunta que en la vida digital se nace cuando se desea nacer. Depende de la voluntad y del nivel de exposición, puntualizo, de exposición, que una persona desea tener en el ciberespacio. Ahora bien, el derecho a la existencia digital es el derecho del ser humano a estar presente en la gran red cuando éste así lo decida. En ocasiones,
Este derecho, el derecho a existir digitalmente, va aparejado de la obligación de estar digitalmente presente en ciertos sitios web por razones tributarias, por razones de negocios, por razones biográficas, por razones de trabajo, por razones de ocio, entre otras razones. Aquí conviene recordar que el mundo digital es un mundo reflejo del mundo real. Quien contrajo en algún momento, en algún mundo, ya sea el mundo real o el mundo virtual, la obligación de estar presente, no tan fácilmente se va a desembarazar de la obligación de estar en el otro mundo, en el mundo reflejo. 2. El derecho a la identidad digital. La identidad, como sabemos, es lo que identifica a alguien. En ese tenor, la identidad digital es la expresión electrónica del conjunto de rasgos con los que una persona física o jurídica se individualiza frente a los demás en el mundo digital. Me refiero al nombre, al sexo, a la identidad de género, al lugar de residencia, al lugar del trabajo, datos biométricos, el password, entre otros. 3. El derecho a la reputación digital. Indudablemente que cuando hablamos de reputación e inclusive en el marco del mundo digital, nos vamos a referir al honor, a la honra, a la buena fama de las personas. Se refiere pues este derecho a la protección legal de la imagen. Implica controlar la información que se publica sobre uno mismo en el Internet y la capacidad de solicitar la eliminación del contenido difamatorio, falso o perjudicial para la imagen de las personas. Busca equilibrar la libertad de expresión en línea con la dignidad humana o con la dignidad, la honra y la privacidad de las personas. Ahora bien, en lo que hace al derecho a la libertad y responsabilidad digital, en este derecho opera el principio que señala que está permitido lo que no está prohibido. En ese tenor, la libertad digital implica que quien desea decir o expresar algo, lo hace. No debe conquistar el beneplácito de nadie y potencialmente puede ser escuchado o incluso también visto en cualquier parte del planeta, lo que a su vez está aparejado de una responsabilidad que no es otra cosa que respetar los derechos humanos y los derechos de las terceras personas cibernautas. 5. Se refiere a la privacidad virtual, el derecho al olvido y al anonimato. Es importante acotar que se habla de privacidad virtual, no de intimidad, porque el titular del derecho es el cibernauta, que puede ser cualquier persona natural o cualquier persona jurídica. Es importante apuntar también que en este contexto, en la red abierta y en un contexto comunicacional de absoluta exposición, quien expone ahí sus datos lo hace a sabienda de que va a ser visto, de que va a ser visualizado. Regularmente la gente que publica, que se conecta al ciberespacio, lo hace precisamente para ser visto. Al respecto, Reilly manifestaba que la mejor manera de proteger tu privacidad en la red es asumir que no la tienes y modificar entonces, bajo esta característica, bajo esta circunstancia, que debe modificarse el comportamiento en línea de acuerdo con ello. Ahora bien, en cambio, otros deberían de ser los parámetros en el caso de la Deep Web, es decir, de la Internet profunda, que es un contexto de comunicación de privacidad donde este derecho debe de operar con todo rigor. Ahora bien, salvando los casos de exposición voluntaria, el derecho a la privacidad virtual ha de proteger al cibernauta, no permitiendo que su información vaya más allá de lo que prudente y legítimamente está previsto. El derecho al olvido se refiere al derecho que tienen las personas para solicitar la eliminación o desindexación de información personal en línea. Por su parte, el derecho al anonimato se refiere al derecho de las personas a mantener su identidad
de forma privada y protegida, sin revelar la información personal que los identifique. Es reclamado este derecho al anonimato en un contexto editorial, principalmente porque el anonimato favorece la crítica a un régimen de gobierno o a cualquier régimen de gobierno, por razones democráticas. No obstante, es un derecho complejo por temas de seguridad y prevención de actos y conductas ilícitas en la web. En lo que hace al derecho al domicilio digital, el número 6, el domicilio digital es el lugar donde la persona reside digitalmente. Es el sitio donde tiene derecho a permanecer virtualmente y de manera también voluntaria y, valga la expresión, a que nadie entre a ese espacio sin su voluntad. Implica pues la protección de la privacidad, la seguridad de los datos personales y el control sobre la información compartida en un entorno digital. 7. El derecho al Big Reply. Este derecho garantiza la capacidad de respuesta ante las interacciones de otras personas usuarias en la web, así como la posibilidad de replicar el contenido propio y ajeno, de tal modo que un post pueda llegar a cualquier parte del mundo, lo que se traduce en el derecho al reply, al retweet, al forward, a la copia, al post, entre otras. El derecho al Big Reply del ciberespacio, del cibernauta, debe cumplir con los principios de autenticidad, integridad, precisión y relevancia. Se debe también precautelar que el mensaje repetido sea esencialmente el mismo que el original. Además, en el reply deben constar las indicaciones de autoría. 8. El derecho a la técnica, al update y al parche. El derecho a la técnica es la facultad de poder usar y acceder a las tecnologías, a las invenciones y a todos los desarrollos informáticos existentes a un costo razonable. En ese tenor, en algunos países se ha declarado como derecho fundamental, por ejemplo, el acceso gratuito al Internet a ciertas horas y en ciertos lugares. Dentro del derecho a la técnica se encuentra el derecho del update, que significa el derecho a la mejora del programa o de la tecnología adquirida cuando dicha mejora aparece en el mercado. En este contexto, existe también el derecho al parche o al arreglo del bien informático que se ha adquirido. No obstante, el derecho a la técnica quedaría en nada sin un derecho a saber usar esa técnica por parte de las personas. Por ello, es deber de las autoridades adoptar las políticas que permitan a la ciudadanía conocer la tecnología de punto y adiestrarse en su manejo. Las carencias de esas habilidades representan una discapacidad digital. 9. El derecho a la el derecho a la cibernética y a la seguridad informática. ¿A qué se refiere esto? Al respecto, cabe decir que la paz se relaciona con la armonía y que no hay armonía sin orden. Por ello, la paz ha sido definida como la integridad del orden, hablando en el contexto de la paz cibernética. En tal contexto, en este contexto de la paz cibernética, más allá de acertar la noción de paz, es dable determinar qué es lo que nos quita la paz en el ciberespacio. En el mundo cibernético constituye una intranquilidad o se intranquiliza cuando la tecnología no funciona, cuando las máquinas se cuelgan y no podemos trabajar, ser víctimas de hackers, de crackers, de intromisiones, de injurias, de ciberbullying, robo de identidad digital, entre otras grandes problemáticas que se generan en el mundo digital. En tal sentido, la paz cibernética implica hablar de la tranquilidad en todos los aspectos del mundo digital, distinguiéndolo de la voz seguridad informática como un término utilizado por la ciencia informática para hablar de la estabilidad del funcionamiento del hardware y del software. Número 10. El derecho al testamento digital. Este derecho se traduce en las prerrogativas que deben tener las personas para que a través de un documento legal se especifique cómo les gustaría que se manejaran sus activos digitales y cuentas en línea después de su fallecimiento. Esto es,
instrucciones sobre el manejo de redes sociales, cuentas de correo electrónicos, archivos en las nubes, etcétera, después de la muerte del cibernauta. Ahora bien, en lo que hace a la Declaración de Independencia del Ciberespacio, considero un documento de gran relevancia para compartirles, que fue escrito por John Perry Barlow en 1996 y se le conoce también como el Manifiesto de John Perry. Dentro de las grandes expresiones y contenidos de esta Declaración de Independencia del Ciberespacio se destacan las siguientes: que constituye una reivindicación que critica las interferencias del poder político en el mundo del Internet, proclamando un ciberespacio soberano. Refiere que se está creando un mundo en el que todos puedan entrar, todas y todos puedan entrar sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, al poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Creemos, dice esta declaración, crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Señala también que nos extenderemos a través del planeta para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. Finalmente, dicho todo lo anterior, me permito compartirles una definición de derechos digitales. En tal sentido, los derechos digitales son, o podemos definirlos como el conjunto de derechos cuya finalidad es la protección de las personas cibernautas en un entorno digital, esto es, en el ciberespacio, y que se encuentran íntimamente ligados con los derechos humanos de las personas en el marco del nexo causal existente entre el mundo real y el mundo virtual. Son fundamentales estos derechos digitales para garantizar que las personas puedan utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de la sociedad de la información de forma segura, pero sobre todo sin afectar los derechos fundamentales de las personas. Es cuanto, agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. Hasta la próxima.